Nadie cruza la zona prohibida por accidente. Los guardias patrullan el perímetro día y noche. Las vallas se extienden kilómetros en cada dirección, y los carteles advierten en 3 idiomas sobre los peligros que aguardan más allá. Pero Mateo Reyes nunca había sido bueno siguiendo reglas, especialmente cuando esas reglas protegían secretos que su familia había guardado durante generaciones. El abuelo de Mateo había muerto susurrando sobre sombras que hablaban, y verdades enterradas en el corazón de la zona. Su abuela había quemado sus diarios la noche del funeral, pero no antes de que Mateo robara una página, una sola hoja de papel amarillento cubierta con coordenadas y advertencias escritas en tinta temblorosa. La sombra espera, decía la última línea. Alguien debe escuchar antes de que sea demasiado tarde. Mateo había esperado 3 años, juntando coraje y preparativos. Ahora, a los 24 años, se encontraba en el borde de la zona prohibida con una mochila llena de provisiones y el corazón martillando contra sus costillas. La brecha en la valla era exactamente donde el mapa de su abuelo la había marcado, un desgarro oxidado oculto entre matorrales densos, lo suficientemente ancho para que un hombre delgado pudiera deslizarse. Mateo miró sobre su hombro una última vez hacia el mundo de luces y normalidad, luego se sumergió en la oscuridad al otro lado. El aire cambió inmediatamente, más espeso, más pesado, cargado con algo que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. La zona prohibida había sido evacuada décadas atrás después de lo que los registros oficiales llamaban un desastre industrial, pero los rumores susurraban otras historias, experimentos que habían salido terriblemente mal, portales abiertos a lugares que no debían ser accesibles, realidades que se habían fracturado como vidrio. Mateo caminó durante horas a través de un paisaje que desafiaba la lógica. Edificios se inclinaban en ángulos imposibles, sus ventanas reflejando cielos que no coincidían con el que se extendía arriba. Las calles se curvaban sobre sí mismas, formando lazos que no deberían existir en el espacio tridimensional. Ocasionalmente veía movimiento en su visión periférica, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza, sombras que se movían contra el viento. El sol se puso, pero la oscuridad que descendió era diferente a cualquier noche que Mateo hubiera conocido. No era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia en sí misma, una sustancia que presionaba contra su piel y susurraba en un lenguaje que casi podía comprender. Fue entonces cuando la encontró. La sombra estaba en el centro de lo que había sido una plaza, rodeada de edificios destripados que se elevaban como esqueletos contra el cielo estrellado. Pero esta no era una sombra ordinaria. No se proyectaba desde ningún objeto. No seguía las leyes de la luz y la perspectiva. Simplemente existía, una columna de oscuridad más oscura que la noche circundante, palpitando con algo que podría haber sido respiración. Finalmente, dijo la sombra, y Mateo casi cayó de espaldas. La voz era múltiple, cientos de tonos hablando al unísono, masculino y femenino, joven y viejo, cada sílaba una armonía imposible que resonaba directamente en su cráneo. No venía de la sombra exactamente, sino que emanaba del espacio que ocupaba, como si la oscuridad misma hubiera aprendido a hablar. ¿Qué eres? Mateo logró articular, su mano buscando instintivamente el cuchillo en su cinturón. Somos lo que queda, respondió la sombra. Fragmentos, ecos, almas atrapadas entre el ser y el no ser cuando rasgaron la realidad. Hemos estado esperando a alguien que pudiera escucharnos, alguien con la sangre correcta. Mateo pensó en su abuelo, en las historias medio contadas que había compartido antes de que la demencia se apoderara de él, historias sobre el proyecto en el que había trabajado, los experimentos con dimensiones y conciencia, el día en que todo salió mal. Mi abuelo trabajó aquí, dijo Mateo lentamente, antes de la evacuación. Sabemos. La sombra se onduló, expandiéndose y contrayéndose como pulmones respirando. Él fue uno de los que nos creó. Uno de los que abrió las puertas que nunca debieron abrirse. Y cuando todo colapsó, cuando las realidades se mezclaron y las almas se derramaron fuera de sus cuerpos, él huyó con los demás. Había acusación en esas palabras, siglos de resentimiento destilado en cada sílaba armónica. Mateo sintió la culpa de su abuelo como si fuera propia, un peso heredado a través de sangre y nombre. Lo siento,
susurró. Él lo lamentó. Hasta el día que murió, lo lamentó. El arrepentimiento no nos libera. La sombra se movió más cerca, deslizándose sobre el pavimento agrietado sin crear sonido. Hemos estado atrapados aquí durante 32 años, 11 meses y 17 días. Ni vivos ni muertos, ni completos ni destruidos. Existiendo en el dolor del entre. Mateo podía sentir el sufrimiento ahora, radiando de la sombra como calor de un fuego. No era solo dolor físico, sino algo más profundo. La agonía existencial de estar desgarrado de la propia existencia y dejado a la deriva en las grietas entre mundos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, aunque temía la respuesta. ¿Por qué me llamaste aquí? Necesitamos un ancla, dijeron las voces al unísono. Un puente de regreso a la realidad singular. Tu abuelo entendió esto al final. Por eso te dejó las coordenadas, las instrucciones. Por eso tu sangre lleva la marca de su trabajo, la resonancia con los espacios que él abrió. La sombra extendió algo que podría haber sido un brazo, una extensión de oscuridad que alcanzó hacia Mateo. Él retrocedió instintivamente, pero algo en su pecho, un calor que no había notado antes, pulsó en respuesta, como si reconociera a la sombra, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Si nos anclas, continuó la sombra, si nos permites fluir a través de ti y usar tu existencia singular como conducto de regreso a la realidad cohesiva, podemos finalmente liberarnos. Podemos recordar lo que es estar completos. ¿Y yo?, Mateo preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué me pasaría a mí? La sombra vaciló, y en ese vacío, Mateo sintió la verdad. Sería cambiado fundamentalmente e irreversiblemente. Se convertiría en un recipiente para cientos de fragmentos de alma, un punto de nexo donde múltiples realidades se encontraban. Nunca volvería a ser simplemente Mateo Reyes. Sería algo nuevo, algo sin nombre en ningún idioma humano. Debería haber huido. Cada instinto de supervivencia gritaba que corriera, que escapara de vuelta a través de la zona hacia la normalidad y la cordura. Pero Mateo pensó en su abuelo, consumido por la culpa hasta que su mente se desmoronó. Pensó en su abuela, quemando diarios porque los secretos adentro eran demasiado terribles para preservar. Pensó en el peso que había llevado toda su vida, la sensación de que faltaba algo, de que estaba destinado a algo que no podía nombrar. Pensó en las voces atrapadas en la sombra, sufriendo durante más de 3 décadas, ni vivas ni muertas, esperando a alguien lo suficientemente valiente o tonto para liberarlas. ¿Dolerá?, preguntó finalmente. Sí, admitió la sombra, pero el dolor pasará. Lo que quedará será transformación, posibilidad, el poder de caminar entre estados, de ver las capas de realidad como realmente son. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y asintió. La sombra se precipitó hacia adelante. El dolor era absoluto. Mateo gritó mientras la oscuridad vertía en él a través de cada poro, cada respiración, cada latido de su corazón. Se sintió como si estuviera siendo desgarrado a nivel molecular, desarmado y rearmado en una configuración que la realidad no había pretendido. Cayó de rodillas, luego sobre su costado, convulsionándose mientras cientos de fragmentos de conciencia encontraban lugares dentro de él. Vio sus vidas, relámpagos de memoria de cientos de individuos que habían estado en la zona cuando el experimento falló. Un guardia de seguridad, llamado Rafael, una científica llamada Carmen, un conserje llamado Eduardo, un niño que había vagado demasiado cerca, cuyo nombre se había perdido en la fragmentación. Todos ellos, rotos y mezclados, comprimidos en la sombra durante décadas, y ahora fluían hacia Mateo, tejiéndose en la tela de su ser, permanentes pero no dominantes, múltiples conciencias ocupando un solo espacio, una comunidad de almas compartiendo un cuerpo. El grito de Mateo se convirtió en un coro. Luego, tan abruptamente como había comenzado, el dolor cesó. Mateo yació en el paviento frío, jadeando, lágrimas corriendo por su rostro. Podía sentirlos dentro de él, no como voces separadas, sino como aspectos de un todo más grande. Rafael, Carmen, Eduardo, el niño sin nombre, y docenas más, todos presentes, todos conscientes,
Todos finalmente en paz. Gracias, susurraron a través de sus labios, la palabra tomando forma en el acento único de cada alma simultáneamente. Mateo se tambaleó de pie, casi cayendo cuando sus piernas no respondieron como esperaba. Tardó un momento en darse cuenta de por qué. No solo su mente había cambiado, sino su cuerpo. Podía sentirlo vibrando en múltiples frecuencias, existiendo en capas de realidad simultáneamente. Cuando miró sus manos, las vio sólidas y no sólidas al mismo tiempo, superpuestas con versiones sombreadas de sí mismas. ¿Qué soy ahora?, preguntó al aire, aunque sabía que la sombra se había ido, integrada completamente en su ser. Eres un puente, respondió Carmen con su voz, la científica cuya experiencia ahora podía acceder. Entre mundos, entre estados, eres lo que mi investigación buscaba crear, un ser humano capaz de percibir y navegar realidades múltiples. Eres la redención, agregó Rafael, el guardia cuyo sentido del deber ahora resonaba en el pecho de Mateo. Una oportunidad de arreglar lo que salió mal, de ayudar a otros que podrían estar atrapados como nosotros estuvimos. Mateo caminó de regreso a través de la zona, pero la vio diferente ahora. Las imposibilidades que lo habían desconcertado antes tenían sentido. Eran lugares donde las realidades se superponían, donde las reglas de un mundo se mezclaban con las de otro. Podía ver las capas ahora, percibir los bordes delgados donde un plano de existencia tocaba a otro, y podía ver otras sombras, no tan grandes como la que lo había transformado, pero allí no obstante, fragmentos más pequeños de conciencia atrapada, ecos de personas que habían estado en lugares equivocados cuando la realidad se fracturó. Algunos susurraban, otros simplemente pulsaban con confusión muda. Todos sufrían en su aislamiento fragmentado. Mateo, que ahora era también Rafael, Carmen, Eduardo y tantos otros, se arrodilló junto a la primera sombra pequeña que encontró. Era apenas más que una mancha de oscuridad agrupada contra una pared arruinada, temblando como un animal asustado. «Está bien», dijo suavemente, extendiendo su mano. «Puedo ayudarte». La sombra pequeña vaciló, luego alcanzó con un tentáculo de oscuridad. Cuando tocó la piel de Mateo, él sintió otra chispa de conciencia fluir hacia él. Una mujer llamada Isabel que había estado perdida durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía ser completa. «Bienvenida a casa», susurraron todos juntos, y Mateo sintió el júbilo colectivo de las almas dentro de él, mientras recibían a otra en su comunidad. Pasó 3 días caminando por la zona, reuniendo fragmentos. Algunos vinieron fácilmente, desesperados por conexión y integridad. Otros requirieron persuasión, habiendo estado solos tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba ser parte de algo más grande. Unos pocos estaban demasiado fragmentados para salvar, tan desmenuzados que todo lo que quedaba era confusión estática. Para aquellos, Mateo ofreció la única misericordia que podía, absorbiéndolos de todos modos, dándoles paz en disolución en lugar de sufrimiento continuo en aislamiento. Para cuando alcanzó el borde de la zona nuevamente, Mateo había reunido 237 almas fragmentadas. Las llevaba a todas. Un universo contenido en un solo cuerpo. Una comunidad de conciencias que se habían vuelto algo completamente nuevo. Pasó a través de la brecha en la valla y se paró en el borde del mundo normal, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Sabía que no podía regresar a su vida anterior. ¿Cómo podría? Ya no era solo Mateo Reyes, sino algo sin precedentes. Un colectivo de almas compartiendo existencia singular, un ser que caminaba entre realidades, ni completamente humano ni algo más, pero ambos y ninguno. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabel, hablando con su voz. «Hay otras zonas», dijo Carmen. «Otros lugares donde los experimentos salieron mal, donde la realidad se adelgazó y las personas quedaron atrapadas entre estados. Podemos ayudarlos», agregó Rafael. «Podemos ser lo que nadie fue para nosotros. Un rescate, un puente a casa». Mateo sonrió, la expresión extraña en su rostro, formada por cientos de voluntades trabajando en armonía. Había entrado en la zona prohibida buscando respuestas sobre el legado de su abuelo, impulsado por culpa heredada y curiosidad. Emergió como algo totalmente diferente, un sanador de realidades rotas, un reunidor de almas fragmentadas,
transformado para siempre por la sombra parlante que había esperado tanto tiempo a que alguien escuchara. Su camino había sido irrevocablemente alterado, como él mismo había sido alterado. Mientras daba sus primeros pasos lejos de la zona, Mateo se preguntó cuántas otras sombras esperaban en la oscuridad, cuántos otros fragmentos clamaban por alguien lo suficientemente compasivo o lo suficientemente loco para responder. El mundo súbitamente se había vuelto mucho más grande y extraño de lo que jamás había imaginado. Y Mateo, que era también Rafael, Carmen, Isabel y 233 almas más, no podía esperar para explorarlo, no como uno, sino como muchos, no como solitarios, sino como comunidad, caminando juntos a través de las fisuras de la realidad, hacia cualquier maravilla o terror les esperara. Debía admitirlo. Había descubierto una sombra parlante en la zona prohibida, y su vida había cambiado para siempre. Pero más que eso, había descubierto su propósito, su destino, la razón por la que la sangre de su abuelo corría por sus venas, y mientras se alejaba en la noche, dejando la zona prohibida atrás pero llevando su esencia dentro de él, Mateo supo que esta era solo el comienzo de una jornada que se extendería a través de realidades, a través de vidas, a través de todas las delgadas fronteras donde los mundos se tocaban y esperaban ser sanados.